Información, ingeniero Mendoza. Está con nosotros el abogado Gerardo Asdrúbal. Gerardo Asdrúbal, España Larreta. ¿Verdad que aquí, don Alcides, es acucioso? ¿Cómo estamos, mi estimado Gerardo? Bienvenido acá y lógicamente a la Sistema Emisora Atalaya, y felicitaciones por esos 50 años de periodismo. Muchas gracias, mi querido Andrés Alcides, por este recibimiento y por esta invitación, se me viene rápido a la mente una serie de recuerdos muy interesantes aquí en esta frecuencia de los 680 AM de Atalaya, donde tuve una parte muy importante dentro de mi actividad periodística. En realidad, algo, pero extraordinario. A mí yo le tengo un cariño muy grande a la familia Mendoza, porque tuve la oportunidad de trabajar con mi papá, claro, con Ostorgio, claro. Con Eduardo también, o ya no te tocó con Eduardo Mendoza. No, con Eduardo Bueno, no. O sea, con mi Eduardo, papá. sí. Porque te cuento, fue un día de esos, de los días de mi suerte, cuando me convocó don Voltaire Paladines Polo. Y recuerdo en ese, ahí, fue? el año 78, año 78. Año del Mundial de Argentina. Claro. Sí. Él tenía un escritorio grandote, un escritorio grandote, ¿no? Y una oficina ahí con muchos trofeos y medallas y diplomas y cosas que tenía don Voltaire. Me convocó un día ahí que dice, quiero que vengas a trabajar conmigo. Yo estaba trabajando con Jacinto en Radio Noticias, La Fabulosa. ¿Ya? Con Jacinto Landazzo, sí. Y claro, él Radio Noticias La Fabulosa. Claro, así. Radio Noticias de don Olmedo Arroba. Así es. Entonces, yo encantado de la vida de don Voltaire, encantado. Voltaire un personaje de la radiodifusión, un personaje de la política, un personaje del deporte en general. En general. Claro, sí. Un hombre fantástico, un carácter extraordinario y muy visionario y muy trabajador. Y bueno, encantado, le digo, encantado, yo estoy aquí con usted cuando me lo diga, ya vamos, yo quiero que vengas a trabajar, a narrar aquí, quiero que vengas y te pongas, y me dio la gran oportunidad de poder alternar con don Ecuador Martínez Collazo. Claro, el maestro. Claro, el maestro, ¿te imaginas? Entonces esa gran oportunidad pues de poder trabajar y alternar con... Oye, fue fantástico. Fueron... ¿Los nervios cómo estaban? No, te digo que yo en realidad, nervios no. Yo siempre fui audaz en el sentido sano, atrevido a hacer las cosas. Sin miedo escénico. Sin miedo escénico, porque a mí me gustó toda la vida la radio. Yo de chiquito me decía mi mamá, yo ponía un palito de escoba y un zapato y lo hacía como micrófono, o sea, como un micrófono con pedestal. O sea, yo siempre quise la radio. Pero ya había iniciado la actividad radial antes. Claro. El segundo registro estuvo el 9 de octubre de 1972. ¿no? Yo comencé el 9 de octubre. ¿Dónde fue? En Radio Rey de Quevedo, 1450. Tú eres originalmente de Los Ríos. De Los Ríos, sí. Pero no de Quevedo, de Mocache. Yo nací en Mocache. Tú naciste en Mocache. Pero a los 5 años ya me fui a vivir a Quevedo. Ah, ok. Sí, yo toda la vida. Sí, Radio Rey, el extremo del dial, pues. Sí, 1450 claro, que lo sé. Pues, siempre la gente escucha más los del centro, ¿verdad? Claro, del dial del centro, ¿no? Su dueño era don Eladio Muñoz, de la familia Muñoz de La Tacunga, dueños de muchas frecuencias en el Ecuador hasta cuando se permitía. Hasta que se permitía que tengan. Claro, sí. Exacto. Después las prohibieron en el gobierno anterior. Exactamente. Entonces, él me dio esa oportunidad para poder hacer, y ahí comencé. Yo comencé. ¿Y el salto a Guayaquil cuándo fue? ¿Cómo fue? Mira, yo tenía la oportunidad de venir a Guayaquil, me lo habían solicitado, pero yo quería quedarme en Quevedo. Pero lamentablemente se muere mi madre y ya me sentí solo realmente en Quevedo. Entonces dije, no, yo estaba muy afligido y entonces me vine a Guayaquil. Y me vine y la primera persona que conversé. Sin ninguna oferta de trabajo. No, sin ninguna oferta de trabajo. La primera. Buscar la suerte. Sí. La primera persona que me contacté fue con Alex Russell Miranda. Alex Russell Miranda, Hidalgo. Hombre también de aquí de Atalaya, claro, hombre de Atalaya. La primera persona que me contacté me dijo,
perfecto, vámonos para hablar con Jacinto, que Jacinto está en Radio Noticias, y fue donde Jacinto, encantado, los brazos abiertos, venga, usted trabaje. Pero aquí. tú querías narrar fútbol. Claro, o sea, narrar y hacer y lo que sea dentro del periodismo. Te cuento que yo hice, mira que hasta hice noticias, ahí mismo en Radio Noticias, la fabulosa, Vicente Arroba, tenía su noticiero con Darío Aymar, Noticiero Almar. deportivo. Pero no, noticiero, un noticiero El general. político, el social Sí, y todo. noticiero. Noticiero. Y yo hice de reportero en la Comisión de Tránsito y en la Policía Nacional. Yo tenía que ir a sacar los informes. Era tu fuente. Claro, que sacar los informes y redactar la noticia y ¿Y te entregársela. gustaba eso? ¿Ah? ¿Te Me gustaba encantaba, me encantaba, o sea, me encantaba. O sea, yo quería trabajar en radio, yo quería estar en la radio y lo hice, fantástico. O sea, me metí, yo siempre, te digo una cosa, yo he tenido mucha suerte y yo le agradezco mucho a Dios porque me dio la oportunidad de poder trabajar con grandes figuras del mundo deportivo. Y ya hablábamos de don Voltaire Paladines Paul. Y después de trabajar aquí en Atalaya, don Rafael Guerrero Valenzuela un día me estaba esperando en la esquina de la emisora en Rumichaca. Y Vélez. Sí, Rumichaca ya. y Vélez. Él estaba en Rumichaca y 9 de octubre. Claro, la otra esquina. Claro, estaba ahí cuando yo salía de la radio Atalaya, estaba don Rafael Guerrero esperando. Venga, que con usted quiero hablar. Véngase a trabajar conmigo. Me convenció, pero ya había muerto don Voltaire. Había muerto. Ya había muerto don Voltaire. La estaba manejando tu papá, estaba manejando. Otón Chávez también. Otón también estaba así. Exactamente. Sí, porque él pidió asesoramiento porque no conocía. No era claro, no era su especialidad. En ese entonces él era presidente del Tribunal Electoral. Del Tribunal Supremo Electoral y tenía que pasar en Quito por lo menos 4 días a la semana. Exacto. El Consejo Nacional Electoral, lo que es ahora, ¿no? Lo que es ahora, exacto. Pero era unido con el Tribunal Contencioso. Tenía las dos partes. No había esta división que hay ahora. Sí. Exacto. Sí. Era uno solo. Era uno solo. Era duraban 5 años. Duraban 5 años en Exacto. función. Y el traspaso de lo que ha sido el periodismo generalmente a lo del fútbol, ¿cómo fue? ¿En qué circunstancias? No, yo comencé Sí. en deportes. Lo que te decía que hice porque me gustaba, porque también yo en Quevedo leía noticias, La o sea, narración. fútbol. El fútbol. Mira, yo comencé transmitiendo, aunque tú no lo creas, comencé transmitiendo indoor fútbol. Escúcheme bien, indoor fútbol. En Quevedo. En Quevedo. ¿Y qué transmitías? Que había equipo, campeonatos. Habían torneos, campeonatos. Y como la emisora quedaba a 2 cuadras del Coliseo, yo tendía estos alambres, escúchame bien, los alambres esos de cordel que ponen, donde tienen la ropa, la gente, ya, esos alambres, 12 alambres, tiraba 2 cuadras hasta el Coliseo y con un pequeñito amplificador de esos que perifonean, esos TOA, que son de un micrófono, los TOA, tenía. Claro. Con eso yo transmitía. Y salía bien. Salía bien. Transmitía en esa y me transmitía. Habían buenos campeonatos de indoor. El indoor es de 6, ¿no? De 6. Claro, sí. Buenos campeonatos. Había buena pelota. ¿Sabes quién iba a jugar ahí? Me recuerdo que una vez lo llevaron como la gran figura cuando estaba brillando en el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Bocha Ricardo Armendari. Fue allá. Claro. Es que el papá... Era jugador como dicen, para indoor haber sido fabuloso. Era extraordinario. Claro. El niño Ricardo. El papá era de Babahoyo, nació en Babahoyo, pero siempre estaba en Quevedo y él le gustaba y le pidieron que lo traiga a Ricardo para que refuerce un equipo. Y él lo llevó a jugar a Ricardo ahí en ese equipo. Y transmitía indoor y transmitía, había buenos voleibol, pero el voleibol, el ecuaboli, el de 3. El de 3 también. Ese es el ecuatoriano. Claro, habían fabulosos equipos, el de la policía, el del ejército, eran unos duelos fantásticos. Yo transmitía todo eso, o sea, siempre me gustó la tele y transmitía todo lo que había, ¿no? En mi vida he transmitido todo. Oiga, y 50 años de actividad periodística, ¿qué es lo que más recuerda usted de todo este trayecto? Lo que más recuerdo, y recuerdo con mucha gratitud, el poder haber trabajado con grandes figuras del periodismo. Yo no quiero para nada
menospreciar a la nueva generación de periodistas, pero realmente había mucha calidad. Había mucha calidad. Sí, Perdóname, si hablamos, por ejemplo, de un Ricardo Chacón García, claro. Don Richard. Richard, Don Richard, ¿no? la cabalgata deportiva Claro. de Yeler, ¿no? La Si, cabalgata por Dios. si hablamos de Don Chicken Palacios, Uf, Oh, cóctel deportivo. claro, ¿no? Chicken. Sí. Manuel Palacios Hoffner. Manuel Palacios Hoffner. Perdón. Aquí en Atalaya había un programa fantástico, era mi programa favorito allá en los años 70, Atalaya Deportiva, Claro, al claro, mediodía, claro. con Aristides Castro Rodríguez, Arcas. Manolo Mestanza Pacheco y el doctor Carlos Espinosa Miranda. Qué trío fabuloso, ¿no? Oye, Los tres. claro. No tenía. Yo cuando ya recuerdo, ya estaba Mauro Velázquez y luego Guillermo Valencia. Guillermo también, O claro. sea que hacían el programa Atalaya Deportiva y era de una hora, ¿no? Una hora. Una hora. Una hora. Un Imagínense, programa en lindo. una hora era todo ya. Sí, Comentaban todo. sí, sí. Mira, Era un estilo muy original de ellos. Hacían las bromas, lo serio, la entrevista, la opinión, bien enfrascado en una línea periodística bastante recta, ¿no? sí. Y con el estilo de Aristides, que siempre fue bueno, ¿no? Eso del deporte también tiene corazón y toda esa línea. Era mi programa favorito. Yo en esas épocas, en esos años, era mi programa favorito. Entonces, la vida me dio la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más agradezco, que me haya permitido poder estar con esa figura, una gran figura que me tocó trabajar, Manuel Kun Ramírez. Manuel Kun. Manuelito. Manuelito. Trabajó Que aquí, estuvo aquí en muchos años, Atalaya, luego también pasó a CRE, CRE, claro, luego televisión estuvo también. en Super K. en También hizo Super Cácara. televisión. Hizo televisión toda la vida, Mucho creo, ¿no? tiempo. En Canal 10. Yo trabajé con Manuel en el 80 cuando Abel Castillo arma el equipo para transmitir Noti 10 Ajá, Claro, en tercera televisión, lo que es ahora. claro, en Telecentro en aquel entonces. Sí. Abel, el Entonces, director, ¿no? Claro, Abel armó, sí, Abel Castillo armó todo, Abelito, Claro. y dentro de ese equipo, obviamente, o sea, estaba yo, me convocaron a trabajar y me escogieron para poder hacer el tema de deportes, de reportero de deportes y también presentador de noticias. A mí me tocó, ¿sabes una cosa? Una anécdota así bonita para Sí. contar. Ajá. ¿Sabes que me tocó ser el que dar la noticia en primicia, se puede decir así, en aquel momento, sobre el Taurazo? Mira tú, Caray. en Ajá. el gobierno de León. Sí, Que habrá sido señor. el año 85, 86, Por ahí más o Por menos. ahí, Sí, ¿no? claro, sí, sí. 86, Claro. 86. ¿Usted estaba haciendo algún programa? No, escúchame, yo estaba en el canal, había llegado de un... La noticia en televisión. Claro, en televisión, claro, ya. claro. Yo estaba llegando de una cobertura, entrenamiento de Barcelona, en el Rick Park, creo que, y yo estaba llegando y Abel Castillo me estaba esperando. Ponte rápido un saco, tienes una leva aquí. Sí, claro, ponte rápido y lee esta cuestión aquí. Y María del Carmen Sánchez de Aguayo, ¿ya? Claro, la esposa de Fernando. Claro. Ella estaba allí adentro, en el meollo, y no sé cómo, mandó un video del tema ahí. Y yo lo que tuve que hacer, leer la noticia de lo que estaba pasando y presentar ese video. La primera información que salió pública, entonces me tocó por ese tipo de cosas de la vida, me tocó darla a conocer en aquel año en Siempre Canal el 10. periodista tiene que estar preparado para Claro. cualquier contingencia, Gerardo. Claro, por supuesto. Gerardo, Es verdad, ¿no? Para cualquier cosa, Sí. están preparados. Sí, Sí, En esa época, Sí. tremenda noticia, ¿no? Porque Claro. esto fue en la mañana, en esa época no había pues celulares, no había, o sea, las líneas eran fijas de teléfono, no había los famosos microondas como ahora, pues. claro que lo increíble, puedes ¿no? sacar, claro. O sea que, mira, que además con la seriedad que tienes que dar una noticia de ese tipo. Claro. O sea, no la puedes dar así, ni muy escandaloso, ni muy suave, Claro. ni muy bajo. periodísticamente. Claro. Periodísticamente. Exactamente, eso fue lo que hice y Abel me felicitó después, muy bien, muy bien. Normal, ¿no? El asunto que no era de mi materia, pero sin embargo se lo puedo hacer. Son cosas que te digo que me ha permitido
poder vivir durante estos 50 años de trayectoria. Y lo más importante de todos, agradeciendo a Dios que todavía tengo fuerzas para poder Y seguir estás, haciendo. eso te decir que estás con salud, con Gracias a fuerza, Dios. la cabeza bien, porque ¿cuántos colegas, especialmente en el área deportiva, han tenido más bien tempranos problemas de salud? Sí, sí. Sí, sí. Aquí saludamos a Alfonso Javier Harvey. Aquí está don Gerard, oiga, su compadre, hermano del alma, don Gerard. Decíamos el tema de la salud. Mira, Mauro Velázquez, que podía Sí. haberse, se complicó en su salud. Una persona brillante, brillante. un hombre, perdóname, Mauro, una persona brillante. Mauro era, y yo sé que barcelonista, para los MLXistas no les caía tal, pero un tipo realmente brillante, pero ordenadísimo. ¿Sabes que los MLCistas lo escuchaban? Sí, ¿no? lo respetaban mucho. No, y lo escuchaban. Sabía mucho historia del fútbol. Sí, sabía mucha sí. historia del fútbol. Claro, Y en esa claro. época, además, el tema internacional, que no todo el mundo, porque No no, se tenía, no diga había internet, también. ¿no? Entonces él lo manejaba también al revés y al derecho. Petronio, joven, también se enfermó, Salazar, Sí. el mismo Pepe Murillo, Claro. joven, y Manuel Y el pues, ¿no? amigo. El mismo Manuel. Paco Álvarez. Paco Álvarez. Paquito, sí, Sí, también. mi hermano. Entonces, aquí nos conocimos en Atalaya, aquí en Atalaya nos conocimos y hicimos una amistad tremenda que hasta el momento de su muerte. Uno de los mejores narradores, ¿verdad? Sí, para Paco, usted, ¿no? fantástico. Como Ecuador Martínez y todo. Sí, sí, sí. Paco también tuvo y compartió un micrófono con los grandes relatores también. Él también narró con Ecuador Martínez. Con Petronio no. ¿Y con Jacinto? Pero con Jacinto sí. Con Jacinto sí narró. Edgar Villarruel, que también es bueno, vivo, ¿no? Edgar, sí, Es está muy vivo. bueno. Edgar, sí, está vivo, Edgar. Está vivo, está bien. Pero ya no, Edgar, claro. Gran Colombia, ¿no? Gran Colombia, buen narrador. Carlos Efraín Machado. Carlitos Efraín ¿Te Machado. tocó narrar mundiales con Claro, Carlos Efraín? claro. Varios mundiales y el último mundial fue el mundial de Japón y Corea. A mí me tocó transmitir con él la primera victoria de una selección ecuatoriana en un mundial, ¿no? Ese partido fue contra, no Bélgica, perdóname, me tocó transmitir con él. ¿Y sabes qué? Y después de ese partido, viajando hacia la sede que era Seúl, en el avión me confiesa Carlos Efraín Machado y me dice: Gerardo, le voy a decir algo, que mire usted que ni siquiera se lo he dicho a Juanita la esposa. No. A Juanita Rosa. Y al hijo tampoco. Claro. No, sí, al hijo que también es periodista deportivo. Ah, ¿no? claro. Ni siquiera se lo he dicho a Juanita. He decidido retirarme del relato. Así, ¿no? Sí, me lo dijo. Y se retiró. Volando, o sea, digo, volando hacia Seúl, en el avión, me lo confesó. Dice: hasta este mundial. De ahí me retiro, ya no voy a relatar más. Voy a seguir en la radio, claro, voy a seguir en la radio, pero ya no voy a. La bendita, algo así decía, ¿verdad? La bendita pelota, la bendita claro. pelota. Y el tema en mi país Claro, del alma, él fue el que empezó con esto, claro. Carlos Efraín fue con nosotros en el año 78, justamente al Mundial de Argentina, lo recuerdo y le tengo mucho cariño, falleció, porque mi abuelito Walter Paladines, cuando estábamos allá, me encargó a Carlos Efraín, me dijo: Carlos Efraín lo cuidas, Andrés. Yo tenía 10 años. Y entonces, y Carlos Efraín, sí, me lo encargó. ¿No se olvida de eso? No, me olvido. Y él también, pues él siempre se acordaba, hasta Fabián Gallardo sabe la anécdota. Es increíble. Don Gerard, a ver, cuéntenos, ¿cómo fue en Japón, en el Mundial? Primero que va a Ecuador. El primer mundial, claro. Mundial, que lo hicimos a propósito también en un pool, ¿no? Un pool de emisoras, claro. Con Caravana, Atalaya, Sucre, Super K, que el Pocho Jara lo estaba llevando en un carro. ¿Cómo? Es casi que lo llevaba en carro. A ver, ¿cómo es eso? Esa es buena, Pochito. La verdad, el caso que me sorprendió. Nos tocó viajar juntos hasta Totori, pero primero llegamos a ¿cómo se llama? A la capital de Japón, a Tokio. Sí, al aeropuerto Narita, claro.
Y llegamos allí y teníamos que pernoctar una noche, un día, ahí en Tokio, para tomar el vuelo el día siguiente e irnos hasta Totori. Y Pocho, contamos en el hotel, me dice, don Gerard, dice, ¿y por qué mejor no alquilamos un carro y nos vamos en carro hasta Totori? Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? Dijo que en primer lugar, no o sea, no había GPS, no había, ¿cómo vamos a llegar? El idioma, ¿cómo vamos a preguntar? Los carros son como los ingleses que tienen el volante sobre el lado derecho, ¿no? Y, o sea, en esa carretera, yo, no, pero no, dice, es que nos vamos a ahorrar si nos vamos en carro. He hecho los cálculos de esto aquí, no. No, le digo, está loco, ¿cómo va a creer que vamos a hacer eso? No vamos a perder, no llegamos nunca, pues ¿cómo vamos a llegar? Y después el tremendo viaje. Claro. Con el cambio de hora, además, que hay como... Y era no sé cuántas horas para viajar en carro, o sea, hasta Totori. O sea, hubieran llegado a otro lado. No, se hubieran ido quién sabe a dónde. Imagínate. O sea, no teníamos la menor idea. Perderse, hubiese llegado, porque perdido no hubiese llegado nunca. Perdí, claro, exactamente. Pero fue un lindo mundial y periodísticamente que... Bueno, llegaron entonces. Claro, sí. No tuvieron problemas para llegar. ¿En qué llegaron al otro en tren? No, en avión. Ah, se fueron en avión a Totori. Fuimos en avión. O sea que era lejos. Yo no llegué a ir a Totori. Me fui más bien ese año en un tour con Hugo Marín y con su hijo Huguito, que falleció, amigo mío. ¿Falleció Huguito? No sabía. Falleció Huguito del COVID. Ah, caramba, Sí, mira que no lo sabía. Mira, tenía 50 y claro, años. joven, claro. Sí. En el COVID, como dice el Pocho. Y nosotros más bien llegamos directo de Narita a Sapporo. Sapporo fue el primer partido. Donde jugó el primer partido de su historia del Mundial contra Italia. Y este Sapporo, nombre de la cerveza que se llama Sapporo también, es una estación invernal, que esquían, pero en el verano también es, pero es lejos de Tokio también, sí, en el avión, ¿no? Que uno se imagina todo chiquito, no, más bien esa isla, y son varias islas. El estadio lindo. El estadio precioso. El estadio lindo de Sapporo. Precioso. La vida, como dice un periodista argentino que veo en DirecTV, ¿crees tú que se divide en mundiales de fútbol? No creo. No. No. Es que veo que dice, ¿se ha visto esa propaganda que dice? Sí. Para mí la vida se vive en mundiales. Es cierto que los mundiales son una maravilla, ¿no? Pero tampoco para ponerlo en ese... Es la mejor experiencia de un periodista deportivo ir a un mundial. Claro. Eso sí. Oye, mira, ustedes se acuerdan que antes habían muchas más facilidades para poder ir a los mundiales. Ahora es más complicado el tema. Mira que antes habían 3 cadenas de radio y televisión que iban en vivo a transmitir y transmitíamos desde los estadios. Ahora eso no se puede hacer, los costos son muy grandes y no se lo puede hacer. Pero en términos generales, estos mundiales para nosotros era sufrir un poco, porque a veces, la última vez en el año, fue en Francia, 98, hubo un periodista colombiano que me dijo, ¿ustedes qué vienen a hacer acá? Si ustedes no están clasificados. ¿Te dijo así? Sí. Oye, me hizo sentir mal, porque de verdad, pues, claro. porque nosotros teníamos que ir a seguir a Colombia, seguir a Argentina, seguir a Brasil. Sí, pero Céspedes, que tenía, no sé si sigue viviendo todavía. Pero apellido Céspedes él tenía una radio ahí en el eje cafetero. Ahí, en el eje cafetero. Sí, ahí tenía una radio que era filial de Caracol. Ellos iban a cubrir para el mundial, ¿no? Claro. Ellos van. Hay que preguntarle de regreso, ¿y qué se siente? ¿Qué se siente venir acá? Ahora hay que preguntarle. Sí. Pero la verdad que yo sí, como nunca habíamos ido a un mundial, Ecuador, me refiero, uno sí se sentía como que chuta. Sí, ¿cuándo será que vamos a venir? Exacto. Entonces, ojalá que va. Y mira, aquí lo saludamos a Fernando Flores Marín. Llegamos. No solo en el 2002, sino en el 2006, en el 2014 y ahora en el 2022. O sea, en 22 años, en 20 años, 4 veces y antes no hemos llegado nunca. Claro. Mira, es bueno, por eso el trato diferente cuando tú llegaste al Mundial, ese Mundial que lo hicimos con Pocho, el Mundial de Japón y Corea. El trato fue otra cosa. Es diferente, totalmente. Tú tenías
tenías opción a todos, a las prácticas y los periodistas, los colegas extranjeros ya te consultaban y te preguntaban, porque te preguntaban del equipo, que cómo juega, quién es cómo hace que acá. Entonces ya tú también ya tenías más contacto con la prensa internacional, o sea, más contacto en ese sentido. Y después Alemania, que para mí fue uno de los mundiales logísticamente mejor preparados, el de Alemania. La verdad que yo no he estado en todos, he estado en 5 mundiales, pero el de Alemania me pareció el mejor de preparación, como tú dices, logísticamente. Logísticamente tú no tenías inconveniente en nada. Y una atención de maravilla. A mí se me queda olvidado mi pasaporte. Se me queda olvidado. Yo iba de Múnich a Hamburgo. ¿Y era por tren o por tren? Y era gratis para la prensa. Claro, y viajé de noche, para descansar y me esperaban precisamente mis 2 buenos amigos, me estaban esperando ahí en un hotel en Hamburgo, Manolito Kuhn y Paco Álvarez. También hicimos pulpo. Claro, también, sí, claro. Exacto. Oye, y yo me pongo el pasaporte en el bolsillo de atrás del jean y en los movimientos uno dormido, se me quedó. Cuando yo me bajo del tren y ya me voy sobre la estación y me toco el pantalón, no estaba el pasaporte. Se te salía el corazón, güey. Eso es elemental, tú fuera del país sin el pasaporte. Sale el corazón del susto. Te imaginas. Oye, pero me fui rapidito a la misma estación, en la estación, a una oficina del tren, y felizmente yo no había botado el ticket de mi entonces le expliqué que se me quedó el pasaporte, yo venía en este asiento de acá. Se pusieron en contacto y enseguida cuando de acá dice, regresa en 1 hora y ya está tu pasaporte aquí. Ya lo encontraron, ya lo están trayendo. En 1 hora está tu pasaporte aquí. Y yo regresé en 1 hora, aquí está su pasaporte. Imagínate. Oiga, abogado, y usted le dicen don Gerard, ¿verdad? ¿Y ese uyuyuy de dónde nació? Una frase, el periodista, el relator, el mismo comentarista debe tener sus frases que lo identifiquen generalmente, ¿no? Que sea una característica. Cuando tú escuchas ese término ya estás identificando a un periodista. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Petronio Salazar, cómo se identificaba con ese olor a gol? Olor a gol. ¿Verdad? Sí, ese olor a gol. Esa era cómo se identificaba a Petronio. Asimismo, yo he buscado un término que la gente me logra identificar con ese término. Eso lo deben hacer de todos y cada uno de que estamos en esta actividad. Gerardo, gracias por tu tiempo. Yo quería decir que tengo aquí, me envía saludos y un abrazo para Gerardo España de parte de Manuel Adún Chedraui. Manuelito, mi gran amigo. Gran basquetbolista. Claro. Gran basquetbolista, Manuelito, aquí claro. Tiene Gran amigo. programa en la tarde a las 3, Manuelito con Pelusa Bustamante. Otro gran amigo. Sí, así es. Está también Carlos Busategui, que ya es de una generación menor, pero también un gran periodista. Y Checho Vera. El Checho. El Checho Vera. Oiga, Gerard, una pregunta. Su compadre, Alfonso Harp, organizó un homenaje muy merecido para el abogado Gerardo España. Y me dicen que tanto lo quiere que él ha pagado la cuenta. Sí, debe ser así. No, es un afecto mutuo que tenemos. Somos muy recíprocos del cariño, el afecto que nos tenemos realmente, sobre todo mucho respeto, ¿no? Mucho respeto a la profesión de lo que hace cada uno. Felizmente trabajamos juntos porque tenemos un bonito programa que habla de la historia del fútbol ecuatoriano. Y ahí nos encontramos cada domingo con mi querido Pocho para hablar de esto que tanto nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol. Así es, que es, como tú dices, una pasión, y cuando se la comparte más aún, ¿no? Lo que yo no sé y no me explico por qué, Andrés, tú no te decidiste por entrar al mundo del deporte y decidiste del otro lado, el lado de la política, ¿verdad? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. ¿A usted se le gusta el tenis? Pues? A mí me gusta el fútbol también. No, ha transmitido, sí. Pero el tenis sí. Pero no se encasilló como periodista deportivo, me refiero. No me encasillé como periodista. Es verdad. Pero le gusta el tenis, sí, escrito en el universo. Sí, escribí muchos años. Sí, es verdad. El mundo del periodismo deportivo es fascinante, ¿no? Pero es muy competitivo.
Y eso no quiero decir que el otro no, pero el mundo del periodismo deportivo es muy competitivo. Yo creo que especialmente, no sé si en el resto del país, pero lo conozco en Guayaquil, ha habido, como tú bien decías, y hay, yo creo van a seguir saliendo, pero ha habido extraordinarios exponentes del periodismo deportivo. Y siempre me recuerdo que mi papá, cuando me invitaron a escribir en El Universo, Otón Chávez, que era el director en el año 90, después que ganó Roland Garros, Andrés Gómez, y yo le dije a mi papi, porque a mí me gustaba, era el deporte, pues. Entonces le dije, ¿de qué escribo? Entonces me dijo, mira, hay muchos que hablan de fútbol, demasiado. Tú escribes tenis, que solo hay uno, que era Mario Claro. Solo hay uno. Entonces yo dije, bueno, hago eso. Y luego, aquí teníamos grandes figuras también de noticias como Hugo Fernández Calle, como Carlos Barresueta. Fantástico. Hugo Fernández Calle. Y yo les cuento rapidito y permíteme porque lo recuerdo muy bien. Yo trabajé con él y tenía buena relación con Hugo Fernández Calle. Es el único periodista que yo he visto de estas características. Escúcheme. Él tenía reporteros y venía, el reportero no es que le escribía, no le decía esto ha pasado, no. Venía y le decía, don Hugo, acaba aquí en la calle Rumichaca y 9 de octubre de haber un accidente. Un taxista se fue encima de una camioneta. La camioneta era de color verde, esta cuestión ha quedado detalle. Basta. Hugo entraba al micrófono y él redactaba la noticia en la mente. Iba él así, cerraba los ojos e iba haciendo la noticia y la iba dando. Qué cosa tan fantástica, de verdad. O sea, cómo creaba y lo hacía. Creaba su escenario claro, en la mente, ¿no? Y hacía, y la gente... Él ha de haber practicado el periodismo de calle, Gerardo. El periodismo de calle hace que uno los escenarios él los tenga en la mente. Claro. Si usted no ha ido a la calle a cubrir una información, ¿cómo puede usted narrar una información con esos elementos que le han dado? Nada más le dan la información y él generaba la... Él fue a la calle, fue muchas veces a la calle como periodista, como ciudadano, como cualquier persona y vio y leyó siempre y tiene aquí en la mente tiene la noticia. Y es cuestión de desarrollarla como la desarrollaba Hugo Fernández. Sí. Yo también la escuchaba. La verdad que era brillante. No, tenía una sintonía fantástica. Y entonces... Al mediodía de Atalaya, ¿no? Ahí, claro. Y a las 5 de la mañana. A la 1 de la tarde, creo que era. De 12 a 1. No, antes de Atalaya Deportiva eran. Y si no iniciaba 1 para las 12, no hacía el noticiero. Sí, no, era muy estricto en eso. Sí. Oye, y si no iniciaba 1 para las 6 de la tarde, se enojaba y se enojaba. Así que eso me hace acuerdo que aquí tenemos también que despedirnos. Oye, sí, si no, claro. Lo tenemos aquí. ¿Sabes quién le daba el paso a Hugo Fernández Calle? ¿Ah? No sabes. Enrique Vega Rubilova. Espectacular, hombre. Enrique, por favor, de la... Para mí una de las mejores. Adelante, Hugo. Adelante, Hugo. Y es verdad que Enrique estaba ahí, él daba cada hora. Es fabuloso. Vamos a la pausa. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bonito y gracias, gracias Andrés. Gracias. Vamos a poner el personaje del viernes. También va para el personaje del viernes de esta entrevista. Gracias por esta invitación. Me han hecho recordar cosas bonitas aquí en esta frecuencia de los 680 de Atalaya, que fue mi casa y sigue siendo mi casa porque los quiero muchísimo realmente. Igualmente. Porque fueron momentos muy importantes de mi vida. Así es que muchas gracias. Siempre bienvenido. Vamos a la pausa. Y regresamos con Alfonso Javier Jara.